cuando uno va a arreglar la situación, ¿cómo el paso uno? Exacto. A ver, ¿a quién? ¿A quién? Ya, a la cusete, po, a la cusete. Paso 2. Bueno, Cristian. Vamos pasando. Ah, no, no pasé. Paso 2. No le pregunta al compañero, si es sin comodín. Exacto. A ver, ¿a quién viene? Al complicado, al Daniel Sánchez. Paso 3. Exacto. Ya. Tiene que colocarle algo, si no, no puede. Le cuesta. Es entretenido ahí. Paso 1, paso 2, paso 3. Tiene paso 5, pero no hay paso 5. Y el último paso, ¿cierto? ¿Qué le pasa a mi hermano ahí? A ver, ¿a qué le preguntamos? A ver, ¿a qué le preguntamos? Ya, hermano Juan Sebastián. Paso 4. Lo trajimos a la iglesia. No quiso. Ya, lo trajimos a la iglesia, no quiso escuchar. Y. Déjenlo. Tráigala a la mente. Eso, la excomunión. Patitas para afuera, dice. La excomunión, para la casa, dice. Para la casa. Jorge, ya me veo en la iglesia. Hermano, no, para la casa. Exacto. Ya, avancemos entonces. ¿Cierto? Las razones de la disciplina. La iglesia de Dios es un templo santo. La disciplina es necesaria porque la iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Avancemos. Naturaleza de disciplina. La disciplina es amar. Su propósito nunca debe ser castigar, ¿cierto? Avancemos. Esos son los pasos. Ya avance ahí. Avance nomás. Avance. Ya. Las causantes de la disciplina. Y dimos alguna lista, ¿cierto? Aquellos que están... no te pases tanto. Aquellos que están directamente en desobediencia a la palabra, aquellos que enseñan falsa doctrina, a los que crean divisiones en la iglesia, y una cuarta. La cuarta no está, sí. ¿Cuál era la cuarta? Era... los que andan desordenadamente. La actitud escandalosa es... Acá estoy llegando ya a mi nota. Claro, los que andan desordenadamente, los que lleven una conducta escandalosa. Conclusión, estuvimos ahí, listo. Lección 4. Vamos a la lección 4. Obstáculos para la disciplina. Obstáculos para la disciplina. Letra A de la introducción. Disciplina bíblica es algo que ocurre raramente hoy en día. Y eso es un concepto que ya hemos tratado harto en diferentes lecciones. Hemos visto que en las iglesias han dejado de practicar la disciplina bíblica, ¿cierto? Eso ya es una introducción que sirve como resumen a todo lo que hemos visto. Y algunas también dijimos no practican ya ninguna disciplina bíblica, ¿cierto? La han dejado por completo. Y sabemos que eso no es sano ni bueno para nadie. Y no es lo que Dios espera de su iglesia. ¿Qué es lo que Dios espera de su iglesia? Hay 3 áreas en donde Dios quiere que su iglesia sea, pero dijimos otro sinónimo, otra característica. Hay 3 áreas. Quiere una iglesia, pero era otro... No. Pura. Una iglesia... ahí. Pero era poderosa. Y otra en... No, la chunti. Progreso.
Está puro jugando sus lotos. Entonces, y también eso es una pregunta de prueba. Las tres áreas que Dios espera de la iglesia que avance y que no avanzan cuando hay una iglesia indisciplinada. Se pierde la pureza, se pierde el poder y se pierde el progreso. ¿Se acuerdan que hablamos del progreso del avance del reino de Cristo? Eso son obstáculos. Cuando uno no practica la disciplina, uno está obstaculizando eso en la iglesia. Letra B, en los primeros tiempos, la disciplina en la iglesia era un acontecimiento natural de la iglesia, ¿cierto? Valga la redundancia. Era algo natural. Se exigía la disciplina, se practicaba la disciplina y cuando se dejaba de practicar, estaban los discípulos de los discípulos que recordaban las enseñanzas de Cristo. Y era algo constante. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 22. Vamos a estudiar otra de las iglesias del Apocalipsis. Apocalipsis 3, 14 al 22. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 22. ¿Ven? ¿Estamos ahí? ¿Estamos? ¿Ya? Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La séptima marca o la séptima reprensión que se hizo a estas iglesias corresponde entonces a la iglesia de la Odisea. Es la última iglesia, ¿cierto?, a la cual el Señor exhorta. Y si uno ve un cuadro comparativo con todas las iglesias, es la única, creo, si no me equivoco, o una de las dos a la cual el Señor no le reconoce nada bueno. No le alaba por nada. Hay otras iglesias que ya hemos visto que le decía, tú tienes esto bueno, pero tienes esto muy malo. Acá a la Odisea no le alaba nada bueno, sino que va derecho a la exhortación, a la crítica constructiva, obviamente. Ellos no tenían la saludable práctica regular de la disciplina eclesiástica. No era algo regular en su iglesia. La habían dejado pasar por alto. Una práctica bíblica de la disciplina eclesiástica da significado al hecho de ser miembro de una iglesia. Sin disciplina no tiene mayor relevancia ser miembro de la iglesia. Es como estar en un club de amigos, ¿cierto? ¿Ah? Si no hay una disciplina, una norma, algo que seguir, es como si estuviéramos en un club. Pues todos hacemos lo que queremos, ¿no? Lo que nos tinca. La disciplina da una mayor relevancia, una mayor importancia a lo que significa ser miembro de la iglesia de Cristo, de la iglesia de Dios. Aunque esto fue comúnmente practicado por las iglesias desde los tiempos de Cristo, hoy en día y en las últimas generaciones eso ha ido, ¿cierto?, menguando, y en algunas no se practica. Los laodicenses en cosas espirituales no eran fervorosos hijos de Dios, ¿cierto? Y como iglesia tampoco lo eran, pero no estaban fríos, ¿cierto? No estaban fríos como la gente del mundo, ni como los que no pertenecen a la iglesia. ¿Ellos en qué estado estaban? En un estado de tibieza, ¿cierto? La tibieza indica
que es un estado de transición. ¿Hacia qué estado? No. ¿Hacia un estado mayor, más fervoroso? Porque usted parte frío. Viene del mundo frío. ¿Ah? Cuando entra a los caminos del Señor, empieza a estar fervoroso, pero se le acaba el primer amor, y se pone tibio. O se empieza a dejar de disciplinar su vida y empieza a bajar. Pero generalmente cuando uno llega a los caminos del Señor, parte de a poquito, parte tibiecito, parte va cada día adquiriendo, si se va encantando más del Señor, va adquiriendo ese fervor que el Señor espera de cada hijo. Entonces la tibieza es un estado de transición y ahí es bueno. Pero cuando yo me estanco en la tibieza, ya eso ya no pasa a ser bueno, ¿cierto? Y es lo que el Señor exhorta a esta iglesia. Se habían quedado estancados en un estado de que no debían haberse quedado estancados. Debían haber pasado por ahí. Para que el agua se caliente en el hervidor, ¿cierto? Parte fría, luego tibia y luego empiezan a salir las burbujitas. Entonces es un estado que a todos naturalmente nos va a pasar en los caminos del Señor. Cuando nos quedamos... no es una condición, ¿cierto?, permanente. Porque al mantenerte tibio se confunde con un estado de seguridad o arrogancia al no querer ser dirigido por Dios y lo que su palabra enseña. Esto explica el deseo de Cristo de que fuesen fríos o calientes, pero no tibios. Porque en tal caso no habría el mismo peligro. O sea, si yo tengo una vida fría, no está el mismo peligro del Señor en la exhortación. Porque una vida tibia en los caminos del Señor quiere decir que hay una vida espiritual descuidada y necesita reprensión. En cambio, si yo soy frío, quiere decir que necesito tener un encuentro personal con el Señor. Y puedo partir de cero. En la tibieza no. Hay una reprensión del Señor. Y luego podemos ser calentados por el llamamiento del Evangelio. Podemos ver los casos de estos fríos publicanos, que luego sirvieron al Señor. ¿Como quién? Zaqueo y Mateo, ¿cierto? Llegaron a ser fervorosos cristianos, ¿cierto? Pero los tibios han llegado al alcance del fuego santo. Conocen el fuego del Señor. Saben lo que es bueno, pero no son calentados. No hierven por el Señor. Teniendo bastante religión para sosegar la conciencia en una seguridad falsa, pero sin conocimiento o la sabiduría necesaria para salvar el alma. Como quien dijo Pablo, como Demas, ¿cierto? En 2 Timoteo 4:10, me ha desamparado para seguir al mundo, ¿cierto? Tales son los que claudican entre dos opiniones, como 1 Reyes 18:21, Mateo 6:24, donde habla de que no puedes servir a dos señores. El agua fría es buena, ¿cierto? Esta agua está rica, me refresca, me ayuda para poder seguir hablando, ¿cierto? Es refrescante. El agua caliente tiene también, creo, su uso médico, ¿cierto? Sirve para... Ayer le iba a preguntar yo a la hermana Carmen y a mi mamá. Se me olvidó preguntarle. Pero yo leyendo este comentario me acordé que uno de repente para esterilizar también colocan agua hirviendo, ¿no? Las cosas, ¿cierto? A eso yo creo que enfocaba el comentario. Pero el agua tibia, ni para lo uno ni para lo otro. No me refresca el agua tibia, no me gusta tomar agua tibia. Y tampoco sirve para, por ejemplo, esterilizar algo, ¿cierto? Tiene que ser agua hirviendo. Entonces, así es el agua tibia. No sirve ni para lo uno ni para lo otro. Y el creyente que está así tibio, no sirve ni para lo uno ni para lo otro. Por eso el Señor le dice, mejor que fuese frío o caliente. Pero tibio no sirve. Hay mayor trabajo. Dice, te vomitaré. Este tipo de conducta hace que Cristo quiera desecharte. El Señor rechaza a aquellos hijos que viven sus vidas espiritualmente mediocres, donde no hay avances y mucho conformismo. La iglesia de la Odisea se engañaba a sí misma pensando que estaban bien
acomodados espiritualmente. Dice que se veía, como dice, yo soy rico, dice. Piensas que tú eres rico. Ellos pensaban que estaban bien acomodados espiritualmente, cuando en realidad su espíritu estaba totalmente empobrecido. Pensaban que estaban cubiertos con sus ropas, ¿cierto? Pero estaban totalmente desnudos y ciegos espiritualmente. Afortunadamente, el que se vuelve a Dios, el que se vuelve a Cristo, encontrará la ayuda para salir adelante y enriquecerse en Él. Él proporciona los verdaderos medios para llevar una vida correcta y en orden. Pero necesitas ser disciplinado en tu vida para así también serlo con la iglesia. Primero, el avance, el crecimiento tiene que ser en lo personal, en tu hogar, en tus cuatro paredes, para luego serlo en la iglesia. Necesitas ser disciplinado, porque a los tibios Dios los vomita. Y yo no quiero ser rechazado por el Señor, no quiero ser desechado. Letra C. En muchas de las iglesias de hoy día, el aconsejamiento ha reemplazado la disciplina. Dios no llamó a un pastor para ser consejero. Dios llama al pastor para ser un predicador, predicar su palabra. La consejería es buena, pero la consejería no debe reemplazar la disciplina de Dios. No podemos dejar sin tratar el pecado simplemente porque es que el hermano, yo le di el consejo y él no atendió a mi consejo y él verá simplemente. Él dará cuenta. No se puede tratar así. Hay que llevar la disciplina en la iglesia y sacar el pecado de la iglesia. Porque si permitimos solamente ser aconsejados, vamos a convivir con mucha impureza, con mucho pecado, con mucha tibieza, con creyentes que participan de la iglesia pero viven desordenadamente. En esta consejería que hice casa por casa, hablaba con un hermano quien me agradeció bien gustoso por la consejería que se llevó al hogar, por poder hablar conmigo, y me dijo que eso era bueno. Recordaba mientras estudiaba eso, y que de esta forma era agradable conversar. Pero yo también, discerniendo sus palabras, le dije que no se confundiera, que hay momentos y momentos. Uno puede aconsejar, pero si es necesario la disciplina, le dije, créame que no me va a temblar la mano. Entonces, la consejería, aunque a muchos les gusta, según los caracteres, que no lo reten, pero que sí que lo aconsejen amorosamente, es buena, pero no va a reemplazar la disciplina. Y mientras siga aconsejando y hayan avances con ustedes, bien, pero si no hay avance, viene la disciplina. Entonces eso a mí no me va a temblar la mano, como le decía a mi hermano, y nos reíamos en ese sentido. Algunas razones por no disciplinar hoy en día. Avancemos. Algunas razones por no disciplinar hoy en día. La primera, ¿cierto? El número 1, temor del resultado. Temor del resultado. Proverbios 29-25, hermano Jorge, por favor. Proverbios 29-25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Los problemas van a surgir cuando uno se entrega al temor de los hombres. ¿Por qué no practicamos la disciplina? Porque tengo miedo de cómo va a resultar, cómo me va a recibir la persona lo que voy a hacer, ¿cierto? O como iglesia no queremos esto, que se pierda esto otro, porque el hermano puede reaccionar mal. No. Entonces, ¿qué hacemos? Postergamos la disciplina, la guardamos ahí en el baúl y la dejamos escondida. Y quedamos solamente con la consejería amorosa. El acto de juzgar no nos debe causar temor, como hemos aprendido. El problema, como ya sabemos, es cómo lo hacemos, cómo juzgamos
Y en la forma que hacemos, ahí está el problema. Sin embargo, esta idea parece ser negativa o muy negativa en las mentes de las personas, de los creyentes hoy en día. Porque muchos confunden lo que dice Mateo 7.1. ¿Qué dice Mateo 7.1? ¿Ah? ¿Qué dijo el Señor? Que no debemos juzgar. Nuestro Señor Jesús prohibió el juzgar. Pero yo ahora vamos a empezar a abrir ahí los comentarios. ¿De qué forma, según lo que hemos aprendido en este estudio y en diferentes estudios, Jesús prohibió el juzgar? Y dijo, el Señor es el juez. ¿De qué forma? Que alguien me lo explique. Mira, uno igual puede ser. No nos vamos a ir hasta que alguien me responda. Mano Roberto, ¿usted quiere responder? Cuando emito un juicio, con un juicio mi corazón se me expulsa. Cuando emito un juicio se me responde. Ya. Mano Manuel. Cuando uno opina, buen hermano, y lo está juzgando sin haber profundizado lo que pasó. Ya. Ana Carmen. Ya. ¿Quién? Ah, van a ver. Perdón. Ujú. Con el corazón, ya. ¿Van a Maricela? Conveniencia. ¿Alguien más quiere aportar? Todo está bien. Ya es suficiente, ya, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, estamos bien. Ciertamente Jesús prohibió el juzgar, ¿cierto? En un sentido en Mateo 7.1. Pero en el mismo Evangelio, y lo aprendimos la semana pasada, en Mateo 18, y también en Lucas 17, habla de que debemos juzgar como iglesia ciertas situaciones y aún hacerlo públicamente si fuese necesario. Entonces, ¿se contradijo el Señor? No, ¿cierto? Lo que Jesús quiso decir al mencionar esta prohibición de juzgar ciertamente tiene que ver con, aplica todo lo que se circunscribe bajo el término de juzgar. Tiene que ver con una crítica destructiva, desmedida, donde no hay misericordia, sino que expreso toda mi carne en el juicio contra alguien, destruyendo la unidad de la iglesia. ¿Y qué más destruyo? ¿Qué es lo que busca la disciplina? Restaurar. Entonces no destruyo solamente la comunión de la iglesia, porque ¿qué hace la disciplina cuando se aplica correctamente? ¿Qué hace la iglesia? La une, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el perdido? Se restaura. Con el que estaba en el pecado o en desobediencia, se restaura. Una disciplina o un juicio mal hecho echa a perder los dos propósitos. Separa a la iglesia, crea división y no restaura al perdido o al pecador. Entonces, ese juicio, como lo haga, va a determinar el resultado y voy a saber si fue bíblico o no. Del resultado, de cómo termina, ¿cierto? Dios mismo, ¿cierto? Es un juez, y eso lo sabemos. Él estuvo en el jardín del Edén. Y nosotros permanecemos bajo su justo juicio en tanto permanezcamos en nuestros pecados, en nuestra tierra. En el Antiguo Testamento Dios juzgó a las naciones, también a los individuos. Y en el Nuevo Testamento, como cristianos, estamos advertidos que nuestras obras serán sometidas a juicio.
Primera de Corintios 3, lo vimos el jueves. Dios disciplina a sus hijos por amor y también con ira. Él condena a los impíos, Hebreos 12. Por supuesto, también en el día del juicio final, Dios se revelará como el supremo juez y estaremos todos ante su tribunal, Apocalipsis 20. En todos estos aspectos de juicio, Dios nunca se equivoca. Siempre es justo. Ahí puede ver hartos textos, Josué 7, Mateo 23, Lucas 2, Hechos 5, Romanos 9. Pero también Dios espera que la iglesia ejerza el juicio bíblico o la disciplina bíblica, como la quiera decir. Muchos se sorprenden a veces porque dicen, pero que usted no me puede juzgar. Sí, se puede juzgar de una manera bíblica. Porque si hacemos eso, usted va a hacer lo que usted quiere y no se trata de hacer lo que usted quiere, sino de lo que Dios enseña, de lo que Dios manda. ¿Qué hizo Dios en Romanos 13? Si usted me dice que uno no puede juzgar, ¿qué hizo Dios en Romanos 13? Que contradice ese argumento. ¿No sabe lo que es Romanos 13? ¿Ah? ¿No? Sí, someterse, pero ¿a qué? Entonces, ¿qué hizo Dios? Nos puso bajo autoridad. ¿Qué le entregó? La capacidad de ejercer disciplina sobre nosotros, a las autoridades, de emitir un juicio. O si usted va a un tribunal, le va a decir al juez, ¿y quién soy tú? No, va a tener que calladito. Bueno, o sea, hay algunos que le dicen, pero pero uno va ante el juez, todo tembloroso, por favor, el que no vi el signo pare, bájeme la multa. Y si le toca a un juez como le tocó a hermano Cristian, no le va a bajar ni un peso. ¿Cierto, hermano Cristian? A un juez injusto. Entonces, Dios le entregó al mundo también una capacidad de autoridad y de juzgar, de disciplinar a la gente y aún a nosotros los creyentes. También se nos ha dicho que debemos examinarnos a nosotros mismos en 1 Corintios 11, 28. Además está dicho que podemos juzgarnos unos a otros en la iglesia, aunque, como hemos aprendido también, no es la base final del juicio, donde ahí Dios es el encargado, ¿cierto? Viene con el castigo. Las palabras de Jesús en Mateo 18, las de Pablo en 1 Corintios 5, Corintios 6 y de otros muchos pasajes, claramente enseñan que la iglesia está para ejercer juicio en ella misma. Habíamos aprendido que yo no puedo ir y disciplinar a no sé, a tu tío David. No tengo nada que ver con tu tío yo, ¿cierto? Con el tío Pepe. No. ¿Dónde podemos ejercer juicio? En la iglesia. El otro día, cuando hablamos la lección pasada, unos hermanos se me acercaron a preguntar, yo tengo este problema con mi familiar. Le dije, hermano, ¿qué aprendimos hoy? Esto. ¿Para quién va el mensaje? Para el creyente. Usted no puede ir y decirle, es que no me escuchó mi prima, mi hermana, mi hermano. Le voy a llevar 2 testigos. La mandar a la punta del cerro. Va a perder, tío. Lo va a traer a la iglesia. Dice, esto no es caso cerrado. No es caso cerrado que lo trae y... No voy a juzgar yo a gente que es del mundo. No tengo nada que andar juzgando. Ellos están bajo el juicio directo de Dios. Entonces, la disciplina se ejerce en la iglesia. Lo mismo, la iglesia. Entonces, si así lo hacemos, entonces tendremos resultados correctos y lo hacemos bíblicamente, vamos a ser respaldados por Dios. Ya, ¿por qué causa temor el resultado? Letra A, porque podría reproducir una división en la iglesia. Tengo miedo de ejercer la disciplina porque se puede dividir la iglesia. Pero ¿sabe qué? La historia dice que cuando uno no ejerce disciplina, la iglesia se divide. Cuando yo ejerzo disciplina, ¿sabe quién se va a dividir? El pecador, si no acepta la disciplina. Y si es hombre, tal vez la esposa, lo va a seguir. Van a ser 1 o 2. En cambio, si no ejerzo la disciplina, van a ser más de 2. Puede ser la mitad de la iglesia.
Entonces, matemáticamente, aún es mejor perder 2 que perder todo, ¿cierto? No hay que tener temor por división. La indisciplina divide más a la iglesia. ¿Te recuerdan el caso que les contaba al principio del estudio de la embarazada? Que el pastor no quiso hacer nada y al final se fue a la mitad de la iglesia por una persona. Letra B. La persona a disciplinar es alguien influyente. Hermano Jorge. O hermano Roberto. No, ¿cómo vamos a disciplinar a ellos si son predicadores? Ha estado muchos años. A la hermana Cecilia, a la hermana Marisela, hermana Silvia. ¿Quién más ha estado muchos años? Hermana María Eugenia. ¿Cierto? Ha estado muchos años en la iglesia. Esa palabra comunidad está ahí, pero no me gusta comunidad. Cuando una persona llega a tener una posición, ¿cierto?, poderosa en la iglesia, muchas iglesias retroceden en su crecimiento por la influencia que no corresponden. Es un temor insano tener a tal persona en un lugar que no le corresponde, aunque sea el pastor. Es un temor insano tener a ese pastor en un lugar que no le corresponde. No estamos hablando del reconocimiento de los años, ni aún el respeto por las canas, como dice la Biblia también. No estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de una admiración, de una reverencia que solo Dios debe tener en su vida. Dios debe ser el al cual usted admire, al cual usted reverencia, al cual usted honra y tema. Hablamos, ¿cierto? ¿Se acuerdan que estudiamos hace unas semanas del verdadero temor? Y que le teníamos temor a esto otro. Y dentro de esos temores no hablamos, pero también tenemos temor a nuestros hijos, a nuestros esposos, nuestras esposas, de que no quiere hacer esto porque se puede enojar. No hablamos de esa área. Pero vimos y aprendimos que el verdadero temor debe siempre ser a Dios y a su palabra y a nadie más. Del pastor para abajo, usted solamente debe respetarlo, pero no reverenciarlo, ¿cierto? Letra C. Tenemos temor, ¿cierto? Y dice acá, una solución para sobreponernos a este temor, debemos acudir al Señor. Él nos da el coraje, Él nos da el valor, la valentía para enfrentar el problema. Primera de Juan 4:18, hermano Manuel Yanqui. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva así castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aquí está hablando del temor insano, ¿cierto? No del temor a Dios. Dice, mientras más ames al amor de Dios y a su iglesia, ese amor te hará poder hacerte cargo de las cosas que necesita la iglesia. El temor al hombre te hace caer en el castigo de Dios, en su reprensión, por faltar a su palabra. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos que temer de practicar la disciplina bíblica. El reprendido tiene que temer a Dios y a su palabra. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Algunos con cara de sueño? ¿Despierten? Ya, hermana Belén, me queda hacer una consulta, te veo tan interesada. No me quieras, ya, entonces... Hermana Javier, ¿usted quería hacerme una consulta también? Ya. Ya la hermanita, la Tres María, por favor. No, que yo me ponga seriedad ahí, por favor, ¿ya? Sin temor. No, que lo decimos, se lo dije irónicamente, hermano. Ok, ¿alguna pregunta? No está el hermano Daniel para hacerme preguntas, es mi palo blanco. Me dice, vamos terminamos temprano. Dice, mira cómo salieron. Está la hermana Joven, está escuchando. Estará así. Me dijo cuando entró, tenía unas preguntas. Guárdalas para la próxima semana. Yo te voy a hacer, le dije que van a hacer varias preguntas yo en la prueba. Ya, ¿alguna consulta hasta ahora? ¿Está claro? Como el agua del Mapocho. Mano Felipe.
Ujú. disciplina. ¿Hay como alguna línea cuando afecta a otra persona, por ejemplo? Sí. O cuando tiene... es para saber cuándo está exacerbada esa disciplina. Si es que hay alguna diferencia que uno pueda... Sí, lo voy a mencionar. Lo voy a mencionar. Se lo voy a mencionar en el estudio. Si aún le queda duda, me pregunta de nuevo. ¿Ya? Pero sí están los parámetros que vimos la semana pasada, esos 4 puntos: el que causa división, el que anda desordenadamente, el que tiene una falsa doctrina y el que no se sujeta a la palabra de Dios. Y ahora incluso creo que agrego una más en este estudio. Pero cuando es exacerbado, ¿cierto? Que va más para ese lado, es cuando no dejo lugar para el arrepentimiento. Ahí no estoy disciplinando bíblicamente. Porque, como hemos dicho, ¿qué busca la disciplina? Arrepentirse. Si voy en el paso 1 y te acuerdas, y mi hermano se arrepintió, ¿qué sigue después? ¿Qué dijimos? ¿Ah? Hasta ahí llega a decir la frase, ¿cierto? Si no se arrepentía, íbamos al paso 2. Voy con los testigos, se arrepintió, ¿qué seguía después? Nada, hasta ahí llegaba. ¿Me entiendes? Entonces, si mi hermano se arrepintió y aún así, yo, ¿sabes qué? Quiero decir que mi hermano pecó, hizo esto y me pidió perdón, pero igual quiero hacerlo públicamente. Estoy siendo un chismoso, ¿cierto? No estoy así aplicando disciplina bíblica, ¿no? Así que quiero difamar al hermano. ¿Me entiendes? Entonces son ejemplos prácticos que se exacerbó, ¿cierto? Y se salió de lo bíblico. ¿Me entiendes o no? ¿Sí? Pero vamos a ir aclarándolo más avanzando. ¿Alguien más? Los dones de misericordia tienen que ir disciplinándose en esto. Porque los dones de misericordia, a veces, en la carne, ¿cierto? Son dados guiados por el temor, ¿no? Que va a pasar esto, se va a enojar, se va a dividir, salir de la iglesia, cosas así. Entonces ahí los dones de misericordia tienen que disciplinarse. Los dones de profecía, como hablamos, tienen que disciplinarse para no exacerbar y ser demasiado duros, que también lo vamos a ir viendo. Bueno, Jovita, también somos ahí de los mismos. ¿Quién es más de los mismos? ¿De los severos? ¿Belén? Sí, también te... Ya. Segundo punto. ¿Por qué se descuida la disciplina? ¿Por qué la dejo de ser? Porque no se está muy seguro del procedimiento. No se está muy seguro del procedimiento. Y esta la vamos a pasar por alto porque tiene que ver con el pastor. Entonces, ¿para qué? ¿Quieren darme que me autodiscipline? Ya, bueno. El pastor no sabe cómo llevar la disciplina en la iglesia. ¿Qué, amén? Sí, estoy enseñándole. ¿Quién ganó? No, un velorio, ¿quién ganó? Eso mismo. La falta de conocimiento, letra A, bíblico, impedirá el llevar a cabo esta responsabilidad. Pero nosotros no tenemos ese problema, porque la semana pasada lo suplimos. Ya está el conocimiento. ¿Cierto? No tenemos ese problema. Gracias a Dios hemos sido instruidos. Sabemos, a veces se nos olvida, pero sabemos que algo dice Mateo 18. ¿Cierto? La lección 3 que vimos nos enseña el conocimiento de cómo llevar a cabo la disciplina. El Señor también, si usted se fija en la iglesia de la Odisea, ¿a quién se dirige el Señor? Al ángel. ¿Quién era el ángel de la iglesia? ¿Ah? El pastor era. Algunos dicen con temor. Si no es que yo sea un ángel. Un ángel caído. Fue un ángel caído mucho tiempo. ¿Qué pasó? Ahora hablan. Después cuando... Bueno, Guillermo, ¿usted quiere salir adelante a decir algo? Un ángel negro, ya está bien. Para eso hablamos.
me voy a reír yo después. No, está bien, está bien. Se acepta el bullying. El Señor se dirige también entonces y de la forma más directa al ángel de la iglesia, o sea, con el pastor de la iglesia. ¿Y quién era el pastor de la iglesia de la Odisea? ¿No? No lo dicen. Dicen que era Arquipo, según el Eswo. Arquipo, pero no sé, no lo sé yo. No sé si es verdad o no. El ministro principal es responsable de su rebaño. En buena forma, sabemos que el rebaño es de Dios, la iglesia es de Dios, pero como ministro principal, como pastor de la iglesia, soy responsable de alimentar a las ovejas. Si deja de amonestarlas, si deja de disciplinar, sufrirá también el castigo de Dios. El pastor va a ser cortado, ¿cierto? Va a ser vomitado. Otra vez, la enseñanza sobre este tema en nuestras escuelas bíblicas, iglesias, debe aumentar. Debemos ejercitar la disciplina bíblica con responsabilidad. Hemos visto que para muchos es compleja y algunos media ambigua o difícil de llevar. Por eso es bueno que se repase, año por medio por último, cada 2 años, pero que esté constantemente en las enseñanzas principales de nuestras iglesias. Porque van entrando nuevos hermanos y también tienen que ir adquiriendo el conocimiento de lo que significa ser miembro de una iglesia. Hay que repasar una y otra vez, ¿cierto? Para que Dios vaya aclarando su palabra en aquellos que buscamos hacerla bien y nunca nos desviemos. Porque hoy estamos bien, pero mañana no sabemos. Nos saltamos un paso, nos equivocamos, dejamos, en este caso tal vez yo me desvío y todos se desvían conmigo y nos desviamos de lo correcto. Este tema incluso produce mucha tensión en los pastores y en la forma de aplicación. Yo he ido a hartos retiros y he entretenido ver cómo se discuten las cosas. Pero debemos recordar que la vida cristiana no es fácil en su totalidad y puede dar lugar a caer en abusos o, como decía el hermano, exacerbar ciertas cosas. Pero nuestras dificultades no deben ser usadas como excusas para dejar de lado aquellas cosas que debemos poner en práctica. Cada iglesia local tiene la responsabilidad de juzgar la vida y enseñanza que están desempeñando sus líderes. Y aún también los miembros. Así como ustedes me van a examinar, yo los examino a diario. Particularmente, ¿cierto? Hay que ver dicho comportamiento si llega a comprometer el testimonio de la iglesia para el progreso, para la expansión del reino. Es importante que nos examinemos mutuamente y juzguemos las áreas que están deficientes, porque somos testigos de Dios, testificamos de Dios y nuestro mal testimonio va a afectar en el progreso de la iglesia. Tenemos textos como Hechos 17, 1 Corintios 5, 1 Timoteo 3, Santiago 3, 1, 2 de Pedro 3, 2 de Juan, hay muchos textos ahí. Los líderes de Dios deben aprender la enseñanza de las Escrituras sobre este tema. La disciplina de la iglesia no debe ser omitida por no conocerla. A mí me ha gustado harto aprender de esto. Si bien aprendí con el pastor las veces que enseñó, pero ahora ya exponerle aumenta mucho más y enriquece mucho más. Hay más áreas que uno puede aprender. Y aún la gracia de Dios también es otra para entender el tema. Tercero, ¿por qué se descuida la disciplina? Porque uno dice, pero ¿para qué vamos a enseñar si no va a servir para nada? No vamos a sacar ningún resultado. Si el hermano Guillermo es así, es porfiado, entonces ahí viene la venganza. Es así él, pues. ¿Está el Daniel? El Daniel es así, pues. Aprovechamos de pelarlo. No. Daniel Sánchez Manajoy, por si acaso. El otro Daniel. Ya sabía. No, es que él es especial, ¿cierto? Él tiene su personalidad, ¿para qué lo vamos a hacer? No lo molestemos. No servirá, no vamos a sacar nada. No se debe dejar de ejercer la disciplina, sea como sea. Si es agresivo, no importa, lo disciplinamos igual, nos ponemos los guantes nomás y 10 contra 1 nomás. No me dejen solo. Letra A. Ellos dejarán de asistir y se irán a otra iglesia. Eso no ha pasado aquí, ¿cierto?
Esto lo dijo el pastor Bill Smith, no lo digo yo, pero lo creo firmemente. Si una iglesia o un pastor recibe a un miembro de otra iglesia en disciplina, es una vergüenza para esa iglesia. Eso es, una vergüenza. Si nosotros recibimos a un miembro en disciplina, es una vergüenza para nosotros. Ahora, no todos piensan igual, y ya lo hemos comprobado, pero yo creo así. Letra B, la gente necesita saber antes de congregarse que la membresía en una iglesia no es como la membresía en un club. Esta disciplina debe ser reflejada primeramente en la manera en que aceptamos a los nuevos miembros. Nos preguntamos si esos llamados miembros deben ser de nuestro conocimiento, que están viviendo vidas que glorifican a Dios. O sea, nos preguntamos cuando recibimos a hermano Felipe, nos preguntamos si hermano Felipe se estaba portando bien en la casa. ¿A quién se lo preguntó? Porque según los antecedentes no se estaba portando muy bien. Es que ya agarramos mucho el Juanito, entonces hay que pasar a otro. Total, el ejemplo de Juanito fue peor. Nos preguntamos cómo están viviendo sus vidas. ¿Por qué? O también, por ejemplo, ¿entendemos la seriedad del compromiso que estamos haciendo con ellos y ellos con nosotros? Si somos más cuidadosos acerca de cómo reconocemos y recibimos a los nuevos miembros, tendremos menos ocasiones de disciplinar correctivamente, ¿cierto?, a alguien en la iglesia en un futuro. Al decir esto no quiero tampoco dejar de decir, porque también lo he enseñado, que para ser un miembro de una iglesia hay dos pasos básicos. ¿Cuáles son? Hermano Guillermo. Para ser miembro de una iglesia, ¿qué debe haber primero en su vida? Exacto, tiene que ocurrir la salvación. Y luego, ¿qué le hace miembro? Exacto, el paso de consagración del bautismo. Entonces, cuando yo hago estas preguntas que hice recién, que debemos examinar, que debemos evaluar, no estoy diciendo que esencialmente hay dos pasos que me unen al cuerpo de Cristo, que es la salvación y el bautismo. Pero sí estoy diciendo que debemos examinar qué tipo de vida lleva la persona. ¿Y cómo se hace eso? Hermano Roberto, ¿qué hizo usted con hermano Felipe y me informaba a mí para saber a quién estamos bautizando? ¿No? Piense. ¿Qué hizo usted con el hermano Felipe que me informaba a mí antes de bautizarlo? Discipularlo. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hace uno al discipular? No, pero yéndolo más al tema que estamos hablando. Entrega las bases, le dice nosotros pensamos así, así, asá, quieres tomar el compromiso, lo aceptas, y la persona dice sí, acepto y se bautiza. Entonces nos interiorizamos de esa forma. Examinamos también a la persona, vemos un cambio, vemos que hay salvación. O sea, si llego al discipulado y le dice, hermano Felipe, como le ofrecía a Roberto, oye, tomémonos un whiskycito. No, pues. Uno no, se toma, no, pues dos, le decía a Roberto. En la roca. ¿Ah? Y Roberto le decía, no, la roca es Cristo. Hermana Marisela. Dígalo. La disciplina en realidad, aparte de servir a la iglesia, sirve también para las futuras generaciones. Exacto. Porque, por ejemplo, con mi esposo fuimos disciplinados al año de dejar la iglesia. Y fue dura disciplina para nosotros. Y el pastor lo que nos dijo, dijo que podía pasar por alto esto, pero vienen jóvenes detrás de ustedes que están mirando cómo yo voy a actuar con ustedes. Y si no lo hago ahora, dijo, todos los jóvenes van a empezar a hacer lo mismo. O sea, la disciplina bíblica
¿Qué pasa cuando se hace bíblicamente? Siempre tiene un buen resultado. No quiere decir que el ofensor no se arrepintió y se fue, no fue bueno el resultado. Sí fue bueno, porque eso a nosotros nos une. Cuando hemos tratado los casos de disciplina en la iglesia, el último caso que tuvimos al final de ya, bueno, vayas. ¿Cómo quedamos nosotros? Tranquilos, ¿por qué? Porque le mostramos todo el procedimiento bíblico. Y nos quedamos más unidos, quedamos con un mismo sentir. No se quedó la persona, pero él ya es cosa de él. Pero yo quedé tranquilo, porque le dijimos cómo era lo bíblico, le dijimos las verdades. Hallamos armonía entre nosotros. Entonces, tuvo un buen resultado. Aprendimos cómo se debe hacer y no nos tembló la mano con que fuera influyente de año o no influyente. Lo hicimos simplemente con amor, como se debe hacer, dejando espacio para la restauración, para el arrepentimiento. No se aceptó, bien, pero nosotros lo hicimos bien. Por eso yo quedé tranquilo, en cierta manera. Lo que también tienes que entender es que uniéndote a una iglesia pasas a ser miembro de una familia espiritual. En tu casa puedes hacer como te da la gana, si es que te aguantan. Pero en la casa del Señor tienes que hacer lo que el Señor dice, lo que nuestro Padre Celestial estipuló por medio de su palabra. Aquí Él manda. Entonces eso ayuda en la disciplina porque uno aprende a hacer lo que Dios dice, ¿cierto? La disciplina en la iglesia logrará su propósito solo cuando los creyentes estén comprometidos a buscar a Dios y su palabra en este asunto. Si somos una iglesia que no está comprometida y somos tibios como la Odisea, no vamos a llegar a ningún puerto. Vamos a hacer puras cosas malas. Vamos a terminar dañándonos entre todos nosotros. Cuarto, vamos rápidamente. ¿Por qué no es practicada? Porque lo hacemos, no sabemos cómo hacerlo, si lo hacemos correctamente o lo hacemos de la forma equivocada. La disciplina correcta, letra A, es un asunto familiar, motivada y conducido, eso ya lo sabemos, por el amor, ¿cierto? Cuando un padre, ¿cierto?, trata a su hijo, lo que uno debería decirle como padre es: hijo, la razón por la cual te voy a hacer esto es porque te amo. Pero uno no hace muchas veces eso, ¿cierto? Pero uno debería explicarle al hijo, decirle: hijo, la razón por la cual te voy a dar 10 varillazos es porque te amo. Y el hijo dice: si mi mamá me puede dar 5, si me entrego me da 5. Es lo que, ¿cierto?, un padre debe hacer con un hijo en la disciplina y el castigo que va a llegar a ejercer. Apocalipsis 3:19, ¿qué decía? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es igual a Hebreos 12:5 y 6. Es igual. La disciplina y el castigo de nuestro Padre Celestial están motivadas por el amor que nos tiene como hijos. La intención de la disciplina del Señor es para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Si no hay amor y solo odio o venganza, va a causar daño en su hogar y va a causar daño en la iglesia. Letra B. Una disciplina muy blanda solo fomenta la continuidad del problema. ¿A cuánto le gustaba que lo disciplinara la mamá? ¿A cuánto le gustaba que le disciplinara la mamá? Son mentirosos. ¿A quién le gustaba que le disciplinara al papá? Estamos hablando de los casos normales, ya, no el que tuvo la mamá solo, el que tuvo el papá solo, ya. Porque el caso de la chiquilla de Vial, el papá hubiera preferido yo también. ¿No? Peor. Chuta. ¿Se puede ser peor? Pregúntale. Ya, ahora sí pueden ser más honestos, ¿no? ¿A cuánto le gustaba que le disciplinaran a la mamá? ¿A usted? A Jorgito, ya, hay más honestos, niños más honestos, ya, sí. Ya, ¿a cuánto le gustaba que le disciplinaran al papá? ¿A ti? Hay casos, claro, hay casos. Hay casos. Soy chamullento, Danielo. Soy chamullento. Mamá, chamullento. Ya. ¿Le gustaba que le disciplinaran a mi papá?
Uno solo y chao, ya, sí. Ya. Bueno, los honestos como yo, y lo que dice el comentario, y lo que dice todos los comentarios, las estadísticas y las encuestas, ¿cómo se llama? KBM y todo eso. ¿Cómo es? Sí, pues KBM. ¿Ah? ¿Casem? Ya, no importa. No nos quedemos ahí. Hay una disciplina, si somos honestos, hay una disciplina diferente entre la mamá y el papá. O sea, mi papá me pegaba 40 latigazos, mi mamá me pegaba uno. Yo prefería uno. ¿Ah? Es que yo era más rebelde que mi hermano por eso. Son picotes, ¿sabes por qué le hice hacer el versículo de memoria? La disciplina bíblica, y concentrémonos en esto, es lo importante. La disciplina bíblica tiene su justa medida. No tiene diferencia entre la mamá o el papá. Niños, en silencio. Pasen en silencio. Van a pasar, se van a quedar, ¿qué van a hacer? Mejor esperamos. Ya. La disciplina bíblica tiene su justa medida. Enseña cómo se debe hacer de manera correcta y equilibrada. Efesios 6:4. ¿Qué dice? No provoquéis a ir a vuestros hijos. Pero lo importante es lo que sigue después. ¿Qué dice? No. Efesios 6:4, ¿qué dice? Ayúdenme. Del Señor. Y eso es lo importante. Criarlos sin disciplina del Señor. Y esa es la diferencia. Cuando yo ejerzo mi disciplina en mi casa. Pero cuando ejerzo la disciplina del Señor, y en algunos hogares yo enseñé un poco, ¿cierto?, con un material que conseguimos, de la disciplina del Señor. A algunas familias tratamos ese tema. Y hay una diferencia, ¿cierto? Hay una diferencia en cómo la hago yo y cuando me guía el Señor. Hay una diferencia tremenda y el resultado también es diferente. Y eso, parece que yo soy... Le tracé una disciplina muy dura. Anima a otros, hermana Carmen, a ser sargentos, mandones. La venganza. Sí, pues muy duro, se nota. Sargentos en los furgones, mandones y verdugos. Sí, salimos ahí derechito, nos llegamos al colegio, peinadito. No había chachazos, llegaban los dormilones ahí, ¡ay, qué dolía! No es sano cuando somos, ahí nos toca hermana Jovi lo que hablaba antes, no es sano cuando somos demasiado severos. Pero entretenido, no es sano. Al punto, y eso también, hermano, responde su pregunta, al punto de descuidar el amor por mi hermano. A mí siempre los chiquillos se burlaban de mí porque yo era muy fariseo, era corta cabeza. No, si está mal, ya, chao. Sigamos adelante. No hay que descuidar el amor y darle lugar al arrepentimiento. Y eso a veces cuando uno tiene un don que es así de severo, tiene que también en la carne, tiene que trabajarlo y madurarlo. Porque tiene que ser severo con lo que es correcto, pero dándole lugar al arrepentimiento de la persona. 5. ¿Por qué se descuida la disciplina? Porque nos preguntamos, ¿será merecido o lo que hizo, como preguntaba, es necesario disciplinarlo, es necesario tratarlo? ¿No estamos siendo muy cuáticos? ¡Ay, qué cuático el pastor! Sí, esto nomás. No es nada. un cortito nomás. No. Cuando aparece un problema, y lo aprendimos también, es necesario investigar. Letra A, debemos estudiar las escrituras para saber si necesita ser disciplinado lo que hizo la persona o no. No podemos decir, no sabes qué, hermano o hermana, lo que tú hiciste, a mí no me resulta coherente. Yo creo que debemos disciplinar a la hermana o amonestarla públicamente. No, debemos estar seguros de que lo que dijo o hizo es incorrecto para el Señor. No por tincada, no por corazonada, no por carácter, ni por chimbre ni pelambre, ¿cierto? Ni porque yo no tengo esa práctica y él sí.
No, no se trata de gusto ni de preferencia. Se trata de lo que es bíblico. ¿Lo que hizo encaja con los principios escriturales? Son preguntas que debemos hacerlo. Letra B, una guía es necesaria para la disciplina. Y esto tiene que ver más o menos con lo que dijimos la semana pasada. Hay que examinar si existen ofensas privadas en contra de un hermano o hermana. Mateo 5:23, ¿cierto? 2. Acciones que destruyen la unidad y la paz de una iglesia. Romanos 16:17, ¿cierto? Tito 3:10. Si quebranta una ley moral de la Escritura. Hay que estudiar las Escrituras ya vistas en los bosquejos anteriores, en el punto 5a. 4. El rechazo de las doctrinas esenciales de la fe. 1 Timoteo 6:3-5, Tito 3:10, 2 de Juan 7-11. Hay que disciplinar en cuanto a la diferencia de doctrinas radicales. Fuertemente. O sea, si mi hermano piensa que la salvación se pierde, hermano, le muestro por la Biblia, le llevo los testigos, lo llevo a la iglesia, hermano. Usted profesa otra cosa. Siga su camino, yo el mío. En cuanto a la venida de Cristo, no, el que vino no fue Cristo, fue un profeta. Cristo viene ahora. No, ¿cierto? Siga a Buda, Alá, lo que quiera. ¿Ok? ¿Todavía no? Están en las notas en todo caso, sí. Avancé nomás, lo siento, son las 11. Están en las notas en los correos, los pueden imprimir en casa. ¿Hermana Carmen? ¿Ya? Uh-huh. Mas no se presume tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Amén. Buen versículo para lo que resume lo que estamos hablando. Gracias, hermana. No, yo también me intenté de colocar hartos proverbios, pero sabía que el tiempo no me iba a alcanzar. De hecho, tenía hartos proverbios que son buenos para la disciplina del hogar incluso y que sirven también para aplicarlo en la iglesia. C. Ya David. Cuando la disciplina pasa a ser necesaria, debe llevarse a cabo lo antes posible. Escúchenme, no se distraigan. Después de ocurrida la falta, para ejercer la mayor influencia sobre la conducta futura. Aquí debemos seguir la verdad en amor. Efesios 4:15. Hermano Guillermo, ¿me ayudas, por favor? Efesios 4:15. Cuando la disciplina pasa a ser necesaria, debe llevarse a cabo lo antes posible después de ocurrida la falta para ejercer la mayor influencia sobre la conducta futura. Sino que siguiendo la verdad en amor, estamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Aquí se aplica entonces seguir la verdad en amor, seguir lo correcto en el amor de Dios. Debemos hacer todo de forma honesta y verdadera. Nuestra base es el amor de Dios, que nos une y nos ayuda a aprender a amar a otros, con lo que eso conlleva, ¿cierto? Con lo que significa amar. Cuando conocemos el amor de Dios encierra muchas cosas, y entre eso el amor al prójimo y lo que eso conlleva. No, como hemos aprendido, no es amar cuando digo, que él siga en las suyas y yo en las mías. Eso no es amar. No es amar, no es el amor de Dios. No hay disciplina ahí. Entonces, lo bueno es ir de forma inmediata a tratar el tema. Ayer nos reíamos porque decíamos, las mujeres son así, o bueno, nuestras esposas por lo menos, nos vamos a encerrar a todas las mujeres. La hermana Yana dijo que no era así. Es que dijo que no era así, po. Porque no te, claro, pero si sería así, porque están ustedes. Yo le digo a mi esposa, dame 5 minutos, dame 10 minutos, déjame tranquilo, si se me va a pasar, se me va a quitar. ¿Cierto, hermano Felipe? Pero que teníamos que hablarlo. No, es que no podía actuar así. Es que la Biblia dice, pero ya déjame tranquilo. Es que tú ahora eres el pastor. No puede actuar así. ¿Cierto? Así ve mi esposa conmigo. Y yo digo, pero dame 10 minutos. Se me va a pasar. Si me voy a calmar, me voy a acordar que soy el pastor. Pero ahora no quiero serlo.
Pero si somos bíblicamente, debemos tratar el problema y no dejar que se pase el tiempo. Es decir, no vamos a dejar que pase una semanita, 2 meses, y que entienda por medio de la palabra de Dios y que la palabra de Dios lo convenza. No, hay que tratar el tema con la urgencia que se necesita, porque eso muestra amor por la persona, muestra preocupación por la persona. Entonces yo ahora tengo que entender que mi esposa me ama mucho, por eso me hincha. ¿Cierto? Yo te tomo a ti, amor, pero son todas las esposas igual. No. Ok, esto no sé si está en las notas. ¿Queda algo más ahí? No, ya. 5 razones de por qué la disciplina correctiva no debe ser obstaculizada. 5 razones de por qué la disciplina correctiva no debe ser obstaculizada. O 5 razones por qué la disciplina no debe ser obstaculizada. Ya. No debemos obstaculizar, y eso es lo que vimos hoy, ¿cierto? Estoy resumiendo ya, estoy dando la conclusión. No debemos obstaculizar la disciplina bíblica eclesiástica. No debemos ser tropiezo en ese sentido, ni uno de nosotros. Porque esto demuestra simplemente que somos obedientes a Dios. Y queremos someternos a Él, buscar su dirección, buscar su ayuda. Podemos ver 5 razones positivas de por qué practicar la disciplina, de por qué es bueno, de por qué tiene un propósito positivo. Primero, tiene un propósito positivo para el individuo disciplinado, y también lo hemos visto anteriormente. La disciplina bíblica es buena para el individuo disciplinado, si es que la toma de la forma correcta. Número 2, para otros cristianos, cuando ven el peligro del pecado, ¿cierto? Sirve como testimonio. No está, por eso lo estoy diciendo así lento, que lo agregué ayer en mi estudio. Cuando ven el peligro del pecado, ¿cierto? Cuando dice, repréndelos para que los demás también teman, ¿cierto? No tiemblen, teman. 3, ¿vamos bien? 3, para la salud de la iglesia como un todo, como un cuerpo. Como hemos visto, cuando se aplica de forma correcta, ¿cómo quedamos? Tranquilos, ¿cierto? No estorbados. Cuando uno queda estorbado, ¿qué pasa? No duerme bien, ¿cierto? Cuando hay un problema en la casa y uno queda estorbado con eso, no duerme bien, no come bien, no anda bien, ¿cierto? Pero cuando uno no está estorbado, hace todo su vida bien. Lo mismo pasa en la iglesia. 4, para el testimonio corporativo de la iglesia, entre otras iglesias y entre los inconversos. Cuando permitimos el pecado, ensuciamos el testimonio de una iglesia, para otras iglesias y para la sociedad. Y 5, por sobre todo, porque nuestra santidad es reflejar la santidad de Dios. O sea, el propósito principal es que si Dios es santo, nosotros también debemos ser santos. Y ese es el propósito principal, y tómenme atención, no se distraigan, me distraen. ¿Ya? El propósito principal es reflejar la santidad de Dios. Ahí está el papá. Se le había perdido el papá. ¿Ya? Si ser cristiano es ser como tú, mejor no, ¿cierto? Prefiero seguir en lo mío, dice el inconverso. El ser miembro de una iglesia debe tener un gran significado, pero no para nuestro orgullo, sino que más importante es que sea para la gloria del nombre de Dios. La disciplina bíblica eclesiástica es otra marca de una iglesia saludable. Cuando la iglesia practica la disciplina, es una marca de una iglesia que está bien. No es como la marca de la iglesia de la Odisea, o de la iglesia que vimos la otra vez, que era Tiatira, ¿se acuerdan? Terminemos, Apocalipsis 3:20. Tomen toda la atención, vamos a terminar. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno no oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Solemos aplicar este texto para mensajes evangelísticos, ¿cierto? Lo aplicamos para la salvación y está bien. Pero el contexto, y esto es interesante, el contexto, ¿a qué le está hablando el Señor? A una iglesia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué está pidiendo el Señor?
cuando predicas, hermano Roberto, dices, deje entrar al Señor a las puertas de su corazón, ¿cierto? Con este texto, resumido. ¿Qué le está diciendo a la iglesia? ¿Qué le está diciendo a su iglesia? Que está afuera. Déjenme entrar. Cuando no hay disciplina, sacamos al Señor de la iglesia. Sacamos la santidad y Él no está cuando no hay santidad. Entonces, está bien aplicado para la salvación, para el mensaje evangelístico, pero profundizando el contexto también lo podemos aplicar en este sentido. El Señor está diciendo, Él quiere entrar a su iglesia y morar con libertad, predicar con libertad, enseñarnos con libertad. Quiere renovar su comunión porque le dejaron de escuchar correctamente. El Señor está a la puerta esperando que usted, hermano mío, saque los obstáculos para que Él pueda entrar a su vida y dirigirla de la mejor forma. Él está a la puerta esperando que usted saque los cerrojos, que usted saque los candados, que saque las cadenas que obstaculizan el ingreso al Señor, a su vida y a la iglesia. ¿Por qué? Porque prefiere vivir indisciplinadamente, convivir con el pecado. Dios quiere guiar su vida. Dios quiere guiar la iglesia para nuestro propio bien. Debemos dejar de obstaculizar la dirección de Dios en mí y en mi iglesia. Eso es lo que pasa cuando no permito que el Señor entre y guíe mi vida. No solamente tiene que ver con la salvación, sino también tiene que ver con su señorío, con su dominio, con su autoridad. Eso lo sacamos al llevar la vida como la está llevando. ¿Ven? Oremos al Señor. Padre Santo, Señor, damos gracias por su palabra. Agradecemos, Señor, la exhortación a nuestras vidas. Y Padre, auméntenos, Señor, la capacidad de ser más responsables y disciplinados con lo que usted nos instruye cada día, Señor. Señor, háganos más moldeables, Señor. Ayúdenos Señor, a perfeccionarnos, a madurar, a crecer en todas las cosas que usted espera de nosotros, Señor. Y que nosotros, Señor, no pongamos obstáculos a eso. Ayúdenos, Señor, a castigar y disciplinar nuestra carne para que nuestro espíritu sea el que más crezca y el edificado, Señor. Gracias, Padre, por todo y bendiga lo que resta del día. En nombre de Jesús. Amén.